contamos con Daniel Lacalle para analizar, bueno, pues este bochorno, este día histórico en España y estas palabras de Pedro Sánchez. Daniel, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar Muy con buenas nosotros. tardes, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. Bueno, pues un poquito decepcionados. Había mucho hype, como se dice ahora con esta comparecencia, y de momento, bueno, no dimite y además no convoca elecciones. Pero ¿cómo va a dimitir y cómo va a convocar elecciones? Es una vergüenza. Este presidente es el presidente que preside el gobierno con más casos de corrupción encadenados vistos y jamás se hace responsable de nada. El número 2 de su partido, el número 3 de su partido, personas de confianza en toda su carrera política, personas que le han encumbrado, no solamente en cuanto a, a una trama de corrupción que involucra a ministerios, que involucra a extorsionar empresas, que es literalmente como una película de estas de la mafia. No, porque las películas de la mafia, por lo menos, parece que hay un poco de profesionalidad entre esos mafiosos. Esto es una auténtica vergüenza. Tenemos un presidente que ha comparecido diciendo que es que Bueno, pues escuchábamos a Daniel Lacalle hablando de esta comparecencia de Pedro Sánchez ante este informe de la UCO que ha sido demoledor, que ha propiciado la dimisión por parte de Santos Cerdán. Daniel, me parece que ya te hemos recuperado, estabas hablando, bueno, pues de este bochorno, ¿no?, que sentimos hoy en España, ya no solo por el calor. Es que esto es increíble. Entre el cohete, hoy he tenido que sufrir otro apagón en Chamartín. Es que no nos podemos olvidar de la vergüenza que se está creando en este país. Este país es una democracia que es reconocida en todo el mundo. Y este gobierno ha institucionalizado la corrupción. Este presidente no solamente mira hacia otro lado con la corrupción, sino que además, cuando sale que su número 2, su número 3, miembros de sus gobiernos, miembros de su partido, ¿qué es lo que hace? Lo que hace inmediatamente es, parece que pasaba por allí, parece que el presidente del gobierno no es responsable de absolutamente nada. Pues le vamos a decir dos cosas. Señor Sánchez, si usted no lo sabía, es un incompetente y debe dimitir. Y si usted lo sabía, es un corrupto y debe dimitir ya. No hay excusa. Es una absoluta vergüenza. Está usted permitiendo que miembros de su partido hayan convertido España en un lodazal de corrupción. Se presentó en España a una moción de censura como la supuesta respuesta a la corrupción y como el que iba a traer limpieza y transparencia. Señor Sánchez, si usted no lo sabía, debe dimitir porque es un incompetente y un inútil, y si usted lo sabía, debe dimitir porque es un corrupto y un malversador. Bueno, pues una opinión, Daniel, que comparte muchísima gente en España. También por eso estas protestas que estábamos anunciando, eso de las 8 de la tarde, se está hablando mucho, bueno, pues de esta moción de censura que Vox lleva pidiendo mucho tiempo al PP y que, bueno, de momento parece que no se presenta. Estamos a la espera, por cierto, de escuchar a Feijóo, lo decía antes, eso de las 6:30. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué pueden hacer ahora tanto PP como Vox? Porque está claro que Sánchez no se va a ir, si es por voluntad propia, ni va a dimitir ni va a convocar elecciones. Es evidente, ¿no? Bueno, lo primero, ¿se tiene que presentar una moción de censura? Sí, que se retraten los socios de gobierno, que se retraten los partidos que mantienen esta coalición Frankenstein y que se retraten los que están blanqueando la corrupción del PSOE. Tiene que haber una moción de censura, además, para que los diputados del PSOE que están abochornados hoy ante lo que está ocurriendo y que al menos intuían, pero digamos que han estado callados por respeto a su partido, se retraten también. Que se retrate el PNV, que se retrate Junts pel Cat, que se retraten todos los partidos que han encumbrado a este señor que ha convertido la corrupción en la norma de la acción de gobierno. Que este no puede ser
el gobierno que se mantenga cuando hemos tenido la gestión más incompetente de la historia en la pandemia con respecto a los países de la OCDE, que nos han mentido con respecto a las mascarillas, que nos mintieron con respecto a los contratos, que nos mintieron con respecto a la pandemia, que nos mintieron con respecto a la ejecución de los fondos europeos, que nos han mentido con respecto a los test, con respecto al comité de expertos, con respecto a la política fiscal, con la política con respecto a las infraestructuras que han dejado España, que es un susto, con apagones, con malas infraestructuras, con una gestión inframundo. Es que es una vergüenza lo que están haciendo y que tiene que dimitir ya, que en cualquier país serio, el presidente del gobierno y el secretario general del partido en el que se encuentra, que el número 2 es un corrupto que se dedica a extorsionar y a intentar sacar dinero en negro de otros supuestos corruptos, en un país como ese, en un país serio, el presidente del gobierno dimite inmediatamente, que lo vuelvo y lo voy a volver a decir porque es intolerable, que lo que tiene que hacer Sánchez con una declaración como la que acaba de hacer, nos acaba de demostrar que es una persona incompetente y además incapaz de continuar siendo el presidente del gobierno. Si creemos lo que dice, que yo, por supuesto que no me lo creo, como centenares de miles, millones de españoles, si creemos lo que ha dicho, tiene que dimitir. Tiene que dimitir porque es una vergüenza y ha llevado al lodo a su partido, a su gobierno y a las personas de confianza de su partido. Y si no si no lo sabía y si te crees lo que ha dicho, y si lo sabía, que es lo que todo el mundo se teme, lo que tiene que hacer inmediatamente es dimitir y presentarse ante la justicia. Bueno, pues de momento estamos esperando también a ver cuál va a ser la reacción por parte de la oposición. Se está hablando ya de que Feijóo va a estudiar presentar la moción de censura. Se espera que hable en poco más de 20 minutos. Abascal, se lo contábamos antes, ha suspendido su agenda en Paraguay y regresa a España para exigir a Feijóo que se presente esta moción de censura. Te quiero preguntar también, bueno, es lo más comentado en estas últimas horas, este informe de la AUCO Demoledor que habla de amaños, habla de corrupción, de esta mafia que estabas comentando tú antes, Daniel, habla también de cómo se amañaron incluso las elecciones primarias en el PSOE. Es que, claro, después de todo esto, ¿qué más va a salir, no? Si no dimite ahora, ya no va a dimitir nunca, porque no puede haber más casos, ¿no? No puede haber más cosas en su contra. Pero es que, ¿quién puede defender? ¿Quién en el PSOE? En el PSOE, mira, yo puedo estar diametralmente en desacuerdo con las políticas y con la ideología de las personas del PSOE. No hay ningún problema. Eso se llama democracia y para eso estamos. Pero lo que es absolutamente aberrante es que lo que ha hecho Pedro Sánchez, que se presentó como el que venía a traer limpieza a la política, que se presentó diciendo que el señor Rajoy tenía que dimitir no ante la evidencia palmaria de casos con los datos que acabamos de ver y con este informe, no. Le dijo que tenía que dimitir por indicios. ¿De acuerdo? Por indicios, que se presentó como la Dalí de la limpieza, que no podemos olvidar, y me quiero acordar de los 2 ministros a los que obligó a dimitir para presentarse como el que venía a traer cualquier tipo, que es que hizo dimitir a 2 ministros este señor por algo que no tenía absolutamente nada que ver, pero vamos, que está a millas de distancia del nivel de fango y vamos, de intolerable nivel de actividad mafiosa, que la trama que ha llevado a cabo Ábalos y Koldo se ha demostrado que no es la trama ni Koldo ni Ábalos, es la trama PSOE, que la trama PSOE la lideraba Santos Cerdán, que Santos Cerdán y Ábalos eran los dos manos derecha e izquierda del señor Pedro Sánchez, que Santos Cerdán ha sido la persona que le ha llevado, encumbrado y que ha sido su máxima confianza durante años, muchos años, porque como tú bien dices, estamos hablando de amañar primarias.
Estos venían a hablar de democracia. Estos son los que se indignan cuando decimos que hay que analizar qué es lo que ha ocurrido con las elecciones y ver por qué ha habido sorprendentes datos con el voto por correo, que es que han amañado primarias, que es que han estado llevando a cabo un proceso de extorsión a empresarios y de lucro personal, porque el que se crea que todo esto se ha hecho por el bien de no sé qué, porque me gustaría saber quién considera que esto se ha hecho por el bien de nada, pues es que estoy alucinando. Pero lo más importante es que no nos podemos olvidar que ellos lo sabían porque por eso llevaron a cabo la acción urgente de reducir el delito de malversación y quitar el riesgo de que les cayese una condena absolutamente brutal. Por eso quieren mantener a toda costa al fiscal general del Estado. Por eso quieren que todas las causas sean filtradas por un fiscal general del Estado que ellos han nombrado para que no haya ningún tipo de impacto judicial. Menos mal que funciona que funcionan los contrapesos de una sociedad democrática, como ha demostrado la UCO, que efectivamente es completamente independiente porque cuando tiene que sacar casos de corrupción del Partido Popular o de cualquier otro, lo hace exactamente igual y lo ha hecho siempre con una diligencia absolutamente impecable, y menos mal que existe la justicia independiente. Y ya sabemos por qué querían tomar la UCO y que la UCO dependiese directamente del ministro nombrado por el señor Sánchez, y por qué querían que la justicia se politizase y que dependiesen y que pasasen todos los casos por el fiscal general del Estado. Es que es una vergüenza, y no hay nadie que tenga la capacidad. Habrá alguno que tenga que vender la moto de que esto es algo, un caso aislado que nadie sabía. Pero si hemos estado durante meses leyendo que Santos Cerdán es un hombre honrado, es una persona que tiene vamos, por favor, la fachosfera, era la fachosfera, por Dios, la fachosfera que iba contra un hombre honrado. Y ahora que les han pillado, esto siempre, por supuesto, y entonces cuando les pillan es que era un caso aislado. Era un caso aislado, ellos no sabían nada, él no sabía nada. Vuelvo a repetir, si no sabía nada, debe usted dimitir por incompetente, y si lo sabía, debe dimitir por corrupto. Bueno, pues un momento complicado para España. Estabas hablando, Daniel, de democracia. ¿Es este el momento más complicado para la democracia en España? ¿Es un momento realmente para preocuparnos? Porque, claro, estamos Hombre, hablando de claro. esta corrupción, de estas artimañas, incluso en las elecciones primarias. O sea que, como tú bien decías, en el voto por correo, que hubo alguna que otra cosa rara, pues, bueno, para preocuparse. También teniendo en cuenta que ha colocado a gente en Indra, que era la empresa que estaba detrás de este voto por correo. Es un momento clave, un momento, bueno, pues muy complicado para la democracia en España, más complicado que tú recuerdes. Es el momento no más complicado, es la mayor amenaza a la democracia jamás vista, porque lo que está haciendo es punto por punto el manual de lo que lo que hizo el chavismo, lo que intentó hacer el kirchnerismo en Argentina, lo que está intentando hacer ahora Sheinbaum en México, etcétera. Esta gente tiene una estrategia, un plan. El plan es demoler la democracia desde dentro. Ese plan lo están ejecutando punto por punto y de manera absolutamente coordinada, y además es un plan y una estrategia clarísima, que es que la justicia independiente no tenga ninguna capacidad de contrapeso contra los abusos de poder, que la prensa independiente sea silenciada, vetada y cancelada, que la Guardia Civil, las fuerzas y cuerpos de seguridad, etcétera, estén completamente amordazados y todos dependientes del poder. Y ese poder, utilizar la justicia,
la prensa no independiente, esa enorme tela clientelar que han creado, y los medios tanto de la judicatura como de las fuerzas y cuerpos de seguridad, cuando los controlan, utilizarlos contra los ciudadanos y contra los que les son molestos, para vetarlos, cancelarlos y eliminarlos. Si la oposición, el Partido Popular y Vox, los otros partidos que supongamos que por buena voluntad han mantenido esta coalición, si la oposición no se da cuenta de que esto es la mayor amenaza a la democracia y que esto no es una casualidad, que esto no es un caso aislado, sino que esto es un plan para destruir la democracia desde dentro, para minar las instituciones independientes utilizando los mecanismos aparentemente democráticos. Si no entendemos que la ley del Poder Judicial que quiere el señor Bolaños tiene como único objetivo politizar la justicia, si no entendemos que las medidas para silenciar, limitar y completamente hundir la labor de la Guardia Civil y de la UCO son objetivos dentro de una estrategia, y si no entendemos que están utilizando a la prensa dependiente, a la prensa que utilizan para destruir la libertad de expresión, vamos a tener un gravísimo problema. Siempre este tipo de mandatarios, este tipo de personas, tienen tres objetivos. Objetivo número uno, convertir el partido con el que se han presentado a las elecciones y con el que han ganado las elecciones, en este caso el PSOE, en un partido personalista que esté 100% al servicio de esa persona. Número dos, destruir completamente las instituciones independientes y los contrapesos al poder para elevarse y convertirse en autócratas que lo que utilizan es la democracia para eliminarla. Y número tres, destruir la libertad de expresión e introducir el veto, la cancelación y la persecución del disidente. Como la oposición no se ponga las pilas ya, antes de ayer, como no haya una moción de censura ya, aunque piensen que la van a perder, me da exactamente igual, porque tienen que hacer que se retrate el PNV, que se retrate Junts pel Cat, que se retrate Esquerra, que se retrate Sumar, que se retraten Podemos. Todos estos que dicen que son muy limpios, muy demócratas y muy pro limpieza y pro transparencia, y que sus socios, esto no es el PNV ni Junts pel Cat, pero sus socios de tropelías, entre otras cosas, se han pasado todos estos meses defendiendo a bombo y platillo a otra corrupta, como acabamos de ver en Argentina, a Cristina Fernández de Kirchner. No es ninguna casualidad. No es ninguna casualidad que ante la evidencia palmaria y la condena firme a cárcel y devolución de lo robado de Cristina Fernández de Kirchner, estos partidos hayan salido y hayan dicho que ellos continúan a esa persona. No es ninguna casualidad, porque aquí hay un plan. El plan es el del Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla quiere destruir las democracias liberales desde dentro, introduciendo, como siempre lo han hecho, como se hizo en Venezuela, como se hizo en Nicaragua, como se hizo en cada uno de los países donde han ido tomando el poder, introduciendo la aleatoriedad política y la represión, destruyendo las instituciones independientes, por supuesto, desde dentro, que es lo que está haciendo. Y por eso no quiere convocar elecciones. Y por eso ha dicho que no convoca elecciones. Porque tiene un plan y lo tiene que ejecutar, y tiene una ventana de oportunidad. El presidente Sánchez tiene una ventana de oportunidad en la que puede utilizar el silencio de Europa, que es ensordecedor. El silencio de Europa es una de las mayores vergüenzas que tenemos los españoles, que confiamos en la Unión Europea y que confiamos en la democracia. Que la Unión Europea le ha permitido a este señor hacer lo que le ha dado la gana con las instituciones e introducir un sistema de intimidación como mínimo. Y como estamos viendo en estos audios y en estos mensajes que vemos de la UCO, también de corrupción, pero como mínimo de intimidación, porque aquí se ha convertido en la norma
es que los miembros del gobierno, los miembros del Partido Socialista que están en el Parlamento y todo su coro mediático ataquen, hablen no solamente mal, sino que busquen la cancelación y el daño personal de los jueces independientes. Aquí nos hemos acostumbrado a que se hable de los jueces independientes en términos que son absolutamente bochornosos en una democracia consolidada. Y que en cualquier país, yo he vivido en el Reino Unido, en Estados Unidos, he vivido en muchos países, he tenido la enorme suerte. En cualquier país del mundo medio serio, lo que hemos visto hoy, no. Lo que llevamos viendo desde después de la pandemia, debería haber llevado a dimitir al gobierno en pleno. Y no me voy a olvidar de que aquí se ha blanqueado la peor gestión de la pandemia de la OCDE, que todo lo que se ha hecho en la pandemia por parte de este gobierno, que este gobierno utilizó una pandemia para introducir medidas de coacción a los medios de comunicación, para introducir medidas de destrucción de la libertad de educación, que van contra la libertad de expresión, que van contra los contrapesos, que no se esconden y que ahora se va a arropar en las siglas, porque para eso lo primero es crear un partido a tu imagen y semejanza. Lo segundo, destruir las instituciones independientes, que es lo que está haciendo, y lo tercero es perpetuarse en el poder desde la autocracia. Bueno, pues un momento, desde luego, complicado para la democracia en España, un momento para estar preocupado, también para manifestarse. Les decíamos antes que a eso de las 8 de la tarde van a tener lugar varias protestas en Ferraz. Se habla ya de que cientos de manifestantes están a las puertas de Ferraz, ya con la policía. Bueno, vamos a estar, como les decíamos antes, con programación especial desde eso de las 8 de la tarde, siguiendo todo lo que pasa en la sede del PSOE. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por este análisis. Quiero pedir perdón porque hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán. Pedro Sánchez, protagonista del día en España ante esta crisis de gobierno, esta crisis democrática que ya se abre en España y que, por cierto, empieza a verse en Ferraz. Manifestaciones que han comenzado a eso de las 8 de la tarde, cientos de personas en la sede del PSOE. Ojo, porque esto solo acaba de empezar. Vox ya llamaba a movilizaciones para mañana, eso de las 9 de la noche en España, ante un momento crítico, un momento importante, un punto de inflexión en España, pendientes de si hay o no elecciones anticipadas. Escuchábamos antes al presidente del Partido Popular, un Alberto Núñez Feijóo, que pedía a su modo elecciones anticipadas y también pedía que dimitiese Pedro Sánchez. Vamos a empezar ya con este programa especial, esta programación especial, mirando también atentos a las señales de Ferraz, que esperamos mostrarles en los próximos minutos, pero empezamos por todo lo alto. Tenemos el placer de presentarles a Eduardo Inda, director de OK Diario. Eduardo, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bueno, pues deseando saber tu opinión de este esperpento que hemos vivido en el día de hoy. Un Sánchez que pide perdón, pero no dimite, no convoca elecciones y deja claro que no hay forma de echarle. Eduardo, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, yo creo que Pedro Sánchez yo no sé si va a llegar al mes de agosto como presidente del gobierno, pero tengo meridianamente claro que no se come el turrón en la Moncloa. Salimos a escándalo diario y la verdad es que esto ya no es el caso Santos Cerdán, no es el caso Koldo García y tampoco menos aún es el caso Ábalos. Este es el caso Pedro Sánchez y lo que es evidente es que si sus tres grandes colaboradores, sus tres grandes escuderos en esas primarias del 2017, que seguramente también amañó y robó, pues están imputados o camino de estar imputados y son unos ladrones con todas las letras, pues él no puede ser ajeno a eso porque, insisto, eran sus tres grandes colaboradores en esa reconquista de la Secretaría General. Por lo tanto, esto es el caso Pedro Sánchez y yo creo que por muchas veces que pida perdón, hoy lo ha hecho 6 veces, Pedro Sánchez está ya en la recta de salida.
Una recta de salida que cada vez parece más cerca, pero que no termina de concretarse. Hoy con manifestaciones en Ferraz, mañana también habrá manifestaciones convocadas por Vox. ¿Qué opinas de estas manifestaciones? ¿Qué opinas también de este informe de la UCO, que es básicamente, bueno, pues lo que está creando este clima de crispación? Eduardo, el informe es demoledor, ¿no? A mí que la gente se manifieste en las calles me parece magnífico, porque aquí durante casi 40 años estaba prohibido manifestarse y me parece maravillosamente bien que lo hagan, pero hay que hacerlo pacíficamente para evitar que el autócrata, el sátrapa, el jefe de los ladrones y seguramente también un ladrón, pues no pueda agarrarse a un pequeño incidente que ellos agiganten a ojos de la opinión pública, pues para darle la vuelta a la tortilla. Hay que manifestarse en Ferraz, hay que decir a esta chusma que se vaya de Moncloa, que convoque elecciones y sobre todo que deje de robar, pero pacíficamente, ya digo, porque si no los señores de Moncloa y de Ferraz lo utilizarán maquiavélicamente, goebbelsianamente en su descargo. Antes, Eduardo, del número 2, del número 3 de Ábalos, de Santos Cerdán, que hoy ha dimitido. Al final todo apunta al número 1. ¿Crees que van a salir más informaciones, Eduardo? ¿Crees que todavía, bueno, esto puede incrementarse aún más, puede subir aún más la presión en torno a Pedro Sánchez? Bien, como te acabo de decir, esto es el caso Pedro Sánchez, no es el caso ya Santos Cerdán, no es el caso José Luis Ábalos, no es el caso Koldo García, ni siquiera es el caso Begoña Gómez, que también, o el caso David Sánchez. Este es el caso Pedro Sánchez y todo lo demás son pamplinas. Y lo que es evidente es que esta agonía está siendo muy parecida a la que vivió Felipe González del 93 al 96. Yo ya lo escribí cuando ganó, cuando perdió las elecciones, pero siguió gobernando Pedro Sánchez en el 2023, que esta legislatura iba a ser crónica de la que se desarrolló entre el año 93 y 96, y no me estoy equivocando. Y cada día va a haber otro caso de corrupción que opaque el anterior y al final va a haber una bola de mangancia, de ilegalidades que van a hacer insoportable su permanencia en Moncloa. Y yo creo que eso va a ser más pronto que tarde y, como digo, yo dudo muy mucho que llegue a pasar este personaje, el autócrata, sus vacaciones en la Residencia Real de la Mareta, y estoy absolutamente convencido de que si lo consigue, desde luego no conseguirá comerse el turrón en Moncloa. Estamos en un momento, Eduardo, en el que la sociedad está muy polarizada. Hablábamos antes de estas manifestaciones convocadas hoy a las 8 en Ferraz. Mañana habrá más manifestaciones. Claro, estamos hablando un poco del futuro de Pedro Sánchez, de si se va a comer o no el turrón, de si va a pasar o no las vacaciones, pero hay problema, hay peligro real de que haya enfrentamientos, porque Sánchez no va a dimitir, eso está claro. La crispación viene en aumento. Podríamos llegar a enfrentamientos. ¿Crees que la sociedad puede polarizarse tanto? Hombre, no una guerra civil, pero sí puede haber enfrentamientos. Lo estamos viendo, por ejemplo, en los medios de comunicación, ¿no? Cada vez más enfrentados y más polarizados también, que te voy a contar yo. Yo creo que no, y luego lo que tiene que hacer la derecha española es no caer en la trampa de esta gentuza. Lo que están deseando es que haya un incidente, que se queme algo, que tiren piedras a Ferraz para presentarse víctimas de la ultraderecha, del fascismo, de Franco redivivo, que ha vuelto a la tierra ya y está haciendo de las suyas, pero hay que decir que el dictador no existe y la derecha mayormente es civilizada, mucho más, incluso muchísimo más que la izquierda de este país. Por tanto, la derecha tiene que manifestarse, pero digo pacíficamente, para evitar líos, y yo no veo riesgo de enfrentamiento civil en España. España es una democracia muy asentada, muy madura, que va a sobrevivir incluso al sanchismo y a este personaje que quiere convertir España en Venezuela y que quiere convertir nuestro país en una autocracia y que quiere restringir las libertades fundamentales y la separación de poderes, y a eso también va a resistir España. Lo que yo espero, confío y deseo es que la policía de Marlaska, que no es la policía, la mayor parte de la policía es gente decente y honrada, que cumple impecablemente su tarea, igual que la Guardia Civil, como lo está demostrando, que la policía de Marlaska pues no gasee a los manifestantes de Ferraz. Porque hay que recordar que hace no tanto el delegado del gobierno, ese delegado del gobierno en Madrid, que ama a Bildu, que ama a ETA, que les ha declarado su admiración,
pues ordenó lanzar gases lacrimógenos contra gente, en fin, que estaba tirando simples vallas, que no había cometido ninguna salvajada. Insisto que estaban derribando vallas, eso no es motivo para empezar a utilizar gases lacrimógenos, y eso he de recordar que ocurrió hace 1 año y medio en este país por orden del delegado del Gobierno en Madrid, el filoetarra Francisco Martín. Estábamos hablando, Eduardo, de la derecha. Te quiero preguntar por el papel de Núñez Feijóo, que también comparecía unos minutos después de escuchar a Pedro Sánchez y, bueno, le estaba a dimitir, le estaba también a unas elecciones anticipadas, hablaba de presentar la moción de censura, la moción de confianza, pero no termina de decidirse. ¿Qué papel puede jugar Núñez Feijóo y hasta dónde crees que puede presionar a Sánchez? Bueno, yo si fuera Feijóo, ya lo escribí hace 2 domingos en Oquidiario, en mi columna dominical, yo dije que si yo fuera Feijóo plantearía una moción de censura, le hace falta 35 escaños, tiene 137, le sobran 102 y hay motivos más que justificados para hacerla. Hay que decir que Felipe González convocó una moción de censura, la perdió, pero esa moción de censura fue un paso atrás para coger impulso y 2 años después era presidente del Gobierno con la mayor mayoría absoluta de la historia de la democracia. Yo creo que Feijóo pues sabe que va a ser presidente del Gobierno y prefiere no desgastarse en esa moción de censura que casi con toda seguridad en estos momentos perdería porque ni Junts ni el PNV la van a secundar. Yo he visto a Feijóo estos días en presidente como un estadista, como lo que es él y como lo que va a ser más pronto que tarde, que es, ya digo, el presidente del Gobierno de todos los españoles. Y además de todo eso, es un tipo honrado, en fin, factor del que no puede presumir ni mucho menos el jefe de Koldo, el jefe de Ábalos y el jefe de Santos Cerdán. Bueno, pues en este momento de tensión te quiero preguntar, ya que hablábamos antes de la democracia en España, de que puede resistir incluso al paso de Pedro Sánchez por estas informaciones también que aparecían en torno a Bolaños. Habla de una alerta democrática en España, todo lo que quieran hacer con los jueces, lo que están haciendo también con los medios de comunicación, intentando silenciar otros, bueno, pues cada vez más cercanos también al órgano sanchista. ¿Es un momento peligroso para la democracia en España, Eduardo? Bueno, yo creo que ha podido serlo porque Sánchez ha ido a por todas, ha ido a... ha elaborado una ley de medios, bueno, ya está hecha, no está aprobada, gracias a Dios, pero está hecha una ley de medios que se parece a las leyes de Franco, y Franco era un dictador. Lo que pasa es que Franco, él habla tanto de Franco, pero en el fondo él quiere ser Franco, no nos engañemos. Él ha hecho está haciendo leyes para erosionar el poder de los fiscales y de los jueces. Él quiere que los fiscales asuman la instrucción de los casos penales, es decir, que la Fiscalía, que como él bien dijo, depende de él, pues instruya los casos penales, con lo cual, pues desde Moncloa se decidiría qué es delito y qué no es delito, un auténtico disparate, y se quiere cargar esa figura consagrada en la Constitución, que es maravillosa, que es la acusación popular, y eso es un auténtico disparate que, como digo, pues nos acerca a países como Venezuela y nos aleja de países como la República Federal Alemana o esas grandes democracias que son tan admiradas para mí como son las escandinavas, y nos aleja también de un país tan ejemplar desde el punto de vista democrático como el Reino Unido. Por tanto, en fin, el fin del sanchismo pues va a suponer el fin de ese asalto a nuestra Constitución, a nuestra democracia, que inició Pedro Sánchez hace ya unos cuantos años. Bueno, pues pendientes de Pedro Sánchez, de si hay o no una moción de censura y también de cuánto dure su gobierno. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerte por aquí. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Muy buen día. Nosotros seguimos con esta programación especial a la espera de emitir, a la espera de mostrarles la imagen desde Ferraz. Vamos a seguir con los mejores expertos y ahora contamos con Miguel Ángel Temprano, economista experto en geopolítica. Antes vamos a ver uno de los momentos más importantes de Pedro Sánchez. Se hablaba, incluso se especulaba con elecciones el próximo 10 de agosto. Lo ha dejado muy claro, lo ha zanjado. No hay elecciones hasta 2027. Escuchamos a Pedro Sánchez. Convocatoria electoral no va a haber hasta 2027, porque como he dicho antes, esto no va de mí, ni del Partido Socialista,
ni de los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Socialista en exclusiva. Un Sánchez que no dimite, que no convoca elecciones y que está enfrentando ahora mismo manifestaciones en Ferraz. Vamos a analizar estas cuestiones ahora sí con Miguel Ángel Temprano, economista. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas noches. Muy buenas tardes, Sergio. Encantados de tenerte por aquí, deseando saber tu opinión sobre todo lo que se ha vivido en estas últimas horas, con especulaciones de que Sánchez iba a dimitir y bueno, con un momento muy tenso, un momento preocupante para la democracia en España. ¿Qué opinas del informe de la UCO, de las palabras de Pedro Sánchez y sobre todo del devenir, del futuro de nuestro país? Bueno, lo de hoy no ha sido más que un experimento más de todo lo que llevamos viviendo todos estos días. Lo que dice el informe es realmente vergonzoso, que en una economía occidental, la cuarta economía del euro, la quinta de Europa, la 14ª del mundo, ocurra esto es propio de un país bananero, no de una economía avanzada. Puede haber corrupción, pero para eso está el que tú tienes una responsabilidad política. La tendrás la penal o no, si estás informado o no, pero la política la tienes. Y yo no sé qué es peor, si que este señor sea un inepto y no se entere de nada de lo que tiene alrededor, porque en ese caso tendría un problema de invigilando, es decir, no actúa porque es un incompetente manifiesto, o que lo que le ocurre es que sencillamente es un corrupto más como todos los que tiene alrededor. Esto no se lo merece este país. O sea, veamos que el presidente del gobierno, después de que toda su cúpula directiva, su mujer, su hermano, el fiscal general, que debería ser una persona totalmente independiente, estén imputados. Por primera vez en la historia moderna de España se ha tenido que ir y se ha tenido que ir al salón principal del Palacio Real, al Salón de las Columnas, con toda la flor y nata de todas las instituciones de la Unión Europea a hablar. A mí me hubiese dado vergüenza, literalmente me hubiese dado vergüenza. Es cierto que no dimite, yo estoy completamente convencido, porque cree que su posición de control de sus temas personales están mucho más refugiadas si está en el gobierno que si está en la calle, donde obviamente ya no habría un fiscal general imputado ni habría ese control de la fiscalía. Pero la situación es ingobernable. Lo que ocurre es que, desgraciadamente, yo estoy en desacuerdo con Eduardo. Yo creo que a esto le queda una barbaridad de tiempo, porque no le echan, no le van a echar, nadie le va a echar. Quien les puede echar son sus propios socios que le han puesto ahí, y esos son los mayores interesados en que siga y que siga siendo un puesto muy débil, porque es cuando más le van a poder exprimir. Entonces yo tengo la sensación de que desgraciadamente va a aguantar, y que va a aguantar carros y carretas. Eduardo decía que es que esto no es aguantable y que antes de Navidades no va a soportar. Pero es que no es soportable lo de hoy, no es soportable lo de hace una semana. Y ha tenido la caradura de salir ahí y decir, maquillado como si fuese de carnaval, parecía que era negro, contarnos como su hermano cuando fue allí a declarar en Badajoz que le han engañado, pero que no pasa nada. Vamos, no sé, me parece la situación totalmente inaceptable. Y tampoco coincido con Eduardo, yo creo que no hay que manifestarse. Manifestarse lo único que puede provocar es algún tipo de altercados que efectivamente, como decía él, le den razón para tener algún tipo de excusa. A él quien le van a echar, si se le logra echar, no van a ser los manifestantes, no va a ser la derecha, van a ser los propios miembros del Partido Socialista, que han visto que lo ha destrozado por completo. Y eso es un verdadero problema para el país, no solamente para el partido, sino para el país, que acabe el Partido Socialista como acabó el de Bettino Craxi en Italia. Hoy Miguel Ángel se hablaba de presiones internas, es decir, presiones en el propio PSOE, también presiones externas, peces gordos, grandes empresas del IBEX que estaban presionando a Sánchez para que dimitiera, para que diera un paso al lado. Se hablaba incluso de alguno de sus aliados más cercanos para sucederle. Decías tú que no hay quien eche a Sánchez en cuanto a elecciones, en cuanto a una moción de confianza por parte del Partido Popular. ¿Eres optimista? ¿Crees que puede haber una moción de confianza que por lo menos es necesario también para que se retraten sus socios? Más allá de lo que tú decías, que claro, cuanto más débil esté,
más le pueden sacar, desgraciadamente para todos. Yo tampoco soy partidario de que se haga una moción de confianza. Y le voy a decir por qué. No porque no crea que sea... No una moción de confianza, una moción de censura. ¿Por qué no hacerla? Pues porque una vez que la has hecho, ya no la puedes hacer hasta un año después. Entonces, hacerla para perderla es quemar un cartucho que no vale para nada. Es cierto que a Felipe González le valió para exponer al país su programa desde un púlpito diferente al que representa un mitin. Pero esa no es la situación ahora mismo. Ahora mismo está clarísimo que el próximo presidente va a ser Núñez Feijóo. No sabemos si lo va a ser con 150 o 160 diputados, que va a necesitar con total seguridad el apoyo de Vox, también es así. Y que ambos van a tener una mayoría absoluta holgada. No necesita contar nada. No necesita ganar más votos. O sea, el socialista no va a cambiar su voto. El socialista lo que va a dejar es de ir a votar a las elecciones porque no quiere votar a este hombre aún sabiendo de que el partido va a perder. ¿De qué vale que presentes una moción de censura si la vas a perder? Acabas de perder un cartucho. Has preguntado antes a Eduardo si van a salir más cosas. Estoy convencido. Es que cuando llegas a este nivel sale de todo. No nos olvidemos de que en todo esto ha ido saliendo que si Villarejo y el tío de, o sea, el tío de su mujer habían grabado en las saunas gays estas que tenían a políticos y a otros, bueno, algo que me parece impropio de un país como España. Es que cualquiera que lo escuche dice, no, eso no puede ser posible. Pues espérate que todo eso saldrá. Luego, aparte, en esos casi 500 folios, faltan los audios, faltan muchas cosas. Bueno, vamos a estar escuchando esto día tras día como una matraca, pero no va a dimitir. No va a dimitir porque creo que está completamente convencido de que los aláteres que tiene alrededor le refugian mucho mejor a él y a su mujer que si fuese al revés. Yo llegaba inclusive a pensar que en una de estas desaparecía como los presidentes bananeros y aparecía en República Dominicana huyendo del país. Pero hombre, no creo que lleguemos a tanto. Ya sería el colmo, vamos. Pues no descartemos nada, por si acaso. Miguel Ángel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por este rato con nosotros en esta programación especial. Un placer, Miguel Ángel, como siempre. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Un día marcado también por las declaraciones por parte de la oposición con Núñez Feijóo, que descarta elecciones, pero pide la dimisión de Pedro Sánchez. Escuchamos a Feijóo. El señor Sánchez tiene que dimitir ya. Ni siquiera se merece las semanas necesarias para que se produzca una moción de censura. Tiene que dimitir ya. Nunca ha ocurrido esto en nuestro país. Esto no es comparable ni compatible con seguir siendo un primer ministro de un país miembro de la Unión Europea. Insisto, tiene que dimitir ya, ni un día más, ni un minuto más. Esto no puede depender de lo que hagan los demás. Y si no lo hace por voluntad propia, están sus socios. ¿Quién mantiene al señor Sánchez en el gobierno? Sus socios. ¿Quién le han investido presidente después de perder las elecciones? Sus socios. ¿Quién ha aceptado todos los casos de corrupción desde hace meses, más de un año? Sus socios. Feijóo, que de momento descarta una moción de censura contra Pedro Sánchez, el momento en el que la mirada se desplaza hacia Ferraz. Mañana más manifestaciones, eso de las 9 de la noche, unas protestas convocadas por Vox. Vamos a seguir con esta programación especial y sumamos a Mariano Calleja, periodista en ABC. ¿Qué tal, Mariano? Buenas noches. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Encantados de tenerte por aquí. Como digo, bueno, pues en un día en el que hay crispación, hay conmoción en España con este informe de la UCO que ha sido demoledor. Habla incluso de que se amañaron las elecciones primarias en el PSOE y sobre todo con, iba a decir, explicaciones por parte de Pedro Sánchez. ¿Qué te ha parecido su discurso? ¿Te ha sorprendido? Bueno, lo de Pedro Sánchez, la verdad es que a estas alturas ya no sorprende nada, pero todos hemos podido ver a través de televisión el tono lastimero que ha utilizado pidiendo perdón
por 2 secretarios de organización que le han salido mal, 2 de 2. Es decir, no está nada mal y todavía se atreve a decir que va a nombrar un tercero en el Comité Federal de julio, ¿no? Es decir, bueno, no basta con poner cara de pena ni con decir que lo siente mucho. Aquí no ha asumido ninguna responsabilidad Sánchez, como viene siendo habitual. Ha tirado para adelante, dice que va a convocar elecciones y que va a ser candidato. O sea, que él se desliga absolutamente de esta inmundicia de corrupción que estamos conociendo todos los españoles y que cada día va a más, porque esto, lejos de detenerse, cada día estamos conociendo episodios nuevos que enfangan aún más el Partido Socialista del Gobierno. Estamos pensando, Mariano, en esa famosa foto, ese famoso Peugeot, precisamente en estas elecciones primarias. Ya no está Ábalos, ya no está Santos Cerdán, el siguiente es Pedro Sánchez. ¿Crees que pueden salir más cosas todavía? ¿Crees que puede haber más informaciones que pongan en jaque a Pedro Sánchez? Bueno, yo creo que van a seguir saliendo informaciones. Esto está empezando ahora y cada día que pasa estamos conociendo datos nuevos que acorralan todavía más a Sánchez si es que no está acorralado, que yo creo que lo está absolutamente. Lo que pasa es que él no quiere verlo y no lo asume, pero ya está en una situación absolutamente insostenible, no solamente como secretario general del Partido Socialista, sino como presidente del Gobierno. Es que en el Peugeot ya solamente queda él. Es que, en fin, le ha salido mal todo, le ha salido mal el Peugeot, aquella banda del Peugeot que se dice, ¿no? Le ha salido mal, bueno, pues estamos conociendo otros datos de su partido, del Partido Socialista. En su matrimonio, Begoña Gómez también está pues siendo investigada por el juez. Es decir, no se entera absolutamente de nada, ni en su casa, ni fuera de su casa, ni en su coche, ni en el partido. Es todo muy extraño, ¿no? Una persona que no se entera, que lo controla todo, pero no se entera absolutamente de nada. Bueno, pues es sencillamente inverosímil. ¿Y ahora qué? Porque claro, es un momento peligroso. Estamos hablando de cómo está perdiendo a sus aliados más cercanos, a Ábalos, a Santos Cerdán. Mientras tanto, sigue dando pasos para controlar a los medios, esta famosa ley de medios que salió ya hace unos cuantos meses. Ahora también da pasos para intentar controlar a los jueces con esta ley de Bolaños. Es un momento peligroso, ¿no? Porque está arrinconado, se puede decir que Sánchez está herido, pero claro, sigue en el poder, no va a dimitir. Claro, ¿qué pasos puede dar él también para intentar acallar todas estas informaciones, pero también, bueno, pues seguir controlando absolutamente todo en España? Sí, lo hemos visto en los últimos años, cómo su política ha ido dirigida a controlar las instituciones de arriba a abajo, a controlar determinados medios de comunicación y a controlar una opinión sincronizada, porque, ojo, hemos visto a Sánchez pedir perdón, pero no es el único que debería pedir perdón y actuar. Debería haber un desfile de ministros y dirigentes del Partido Socialista y del Gobierno pidiendo perdón a los ciudadanos, pero también de aquellos que se dicen que están en la opinión sincronizada, esos periodistas o pseudoperiodistas, eso sí que son pseudoperiodistas, que a lo único de lo que se han dedicado es a estos años a hacer de todo menos periodismo, es a defender de manera ciega y sectaria a un gobierno que estamos viendo y a un Partido Socialista que estamos viendo que está podrido por la corrupción. Entonces, ¿a partir de ahora qué? Bueno, pues a partir de ahora, pues Sánchez es el que puede dimitir, el que no puede dimitir, el que puede convocar elecciones o no. Pero Sánchez, no olvidemos que no ganó las elecciones, perdió las elecciones, y si está ahí es porque tiene detrás unos socios de gobierno que todavía no le han retirado su apoyo. Es decir, la responsabilidad no solamente ahora mismo del Partido Socialista, sino sobre todo de esos socios que le siguen apoyando y que son cómplices ya de toda la corrupción que estamos conociendo. Son esos socios los primeros que deberían mover ficha ahora mismo para retirar el apoyo a Sánchez. Precisamente hablando de estos socios, hablando, bueno, pues de este momento crítico que se está viviendo en España, ¿qué responsabilidad tiene el Partido Popular? Hemos escuchado antes a Feijóo que, bueno, estaba Pedro Sánchez a dimitir, pero descartaba una moción de censura. ¿Qué tiene que hacer el Partido Popular? ¿Cómo puede presionar más allá de, bueno, estas manifestaciones, ya no solo la de hoy, sino también la que convocaron el pasado fin de semana? Una moción de censura sería una buena opción, por lo menos para lo que tú decías, ¿no? Para ver dónde está cada uno, dónde están las piezas, para que se puedan retratar. Bueno, el Partido Popular, como partido de la oposición, principal partido de la oposición ahora mismo, tiene poco movimiento político, digamos, pocas armas políticas para intentar frenar a Sánchez en esta situación, pero algunas hay. Por ejemplo, vamos a ir descartando moción de confianza, cuestión de confianza, se la puede pedir a Sánchez, pero eso está en manos de Sánchez y a lo mejor serviría aún más para reforzar a Sánchez con el apoyo de sus socios. Si quitamos la cuestión de confianza, le queda la moción de censura. La moción de censura es una posibilidad que tiene Feijóo y que la tiene ahí para lo que queda de legislatura. Yo creo que, bueno, lo que está haciendo Feijóo ahora es medir los tiempos también. Está viendo, primero, que no tiene apoyos y, segundo, que esto está saliendo informaciones
todos los días sobre la putrefacción que está rodeando y que afecta directamente al Partido Socialista y que cada día tiene más acorralado al presidente del gobierno, ¿no? Entonces, la moción de censura puede ser ahora, podría ser ahora, o podría ser después del verano, o podría ser el año que viene. O sea, es una posibilidad que tiene ahí Feijóo y que, bueno, pues la tiene que saber usar bien, y si es con alguna posibilidad, pues mejor. Yo creo que posibilidades no va a tener en ningún caso, porque yo no veo a ninguno de los socios del gobierno, empezando por el PNV o siguiendo por otro tipo de nacionalistas o cualquier otro, que vaya a apoyar a Feijóo con el apoyo también de Vox. Es decir, yo esa especie de acuerdo multicolor no lo veo por ningún lado. Pero es verdad que la moción de censura pues es una posibilidad que podría poner, por lo menos, en retratar a Pedro Sánchez en el Pleno del Congreso, y que se ha utilizado en otras ocasiones y que podría utilizarla perfectamente. Antes de terminar, Mariano, te quiero preguntar un poco ya por un vaticinio, una sensación. ¿Crees que vamos a tener elecciones este verano, antes de final de año? ¿Crees que es sostenible esta situación para Sánchez? A ver, en una situación normal y con un presidente del gobierno normal o democrático, digamos, o que se comporta de manera democrática, pues desde luego la situación es absolutamente insostenible. Es decir, habría que convocar elecciones ya mismo. Pero Sánchez, bueno, pues es que lo estamos viendo que está absolutamente agarrado y que está dispuesto a llegar hasta el final. Él dice que va a llegar a 2027. Yo es que lo veo absolutamente complicado, porque recordemos que no es solamente por el hecho de estar acorralado por la corrupción, es que no tiene presupuestos, es que lleva 2 años con los presupuestos prorrogados, es que no puede tener a un país sin ni siquiera presentar unas cuentas públicas durante, ¿cuántos años? ¿4 años? ¿5 años? Los que le dé la gana a él. Es decir, es insostenible. Entonces, puede tirar para adelante, pero yo creo que más allá, como mucho, como máximo, del verano del año que viene, yo creo que no puede aguantar, porque la situación del país también sería insostenible. Y además hay que tener en cuenta el factor Europa. Es decir, Europa ya hizo caer a Zapatero en su día, hay que recorrerlo también, y bueno, pues puede presionar hasta el punto de obligar a Sánchez como mínimo a convocar elecciones. Bueno, pues a la espera de lo que pase con el futuro de Sánchez, a la espera de ver si tenemos o no elecciones, ya veremos si no nos toca de nuevo este verano. Mariano, muchas gracias por estar con nosotros, un placer, muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros, un saludo. Un placer. Nosotros que seguimos con esta programación especial en un día marcado por este informe de la UCO. Le preguntaban por esto a Pedro Sánchez, dice que no conocía ese informe. Escuchamos la excusa de Sánchez. Sobre el informe, lo he dicho en mi primera intervención, no conocía absolutamente nada. Esto puede resultar sorprendente a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, pero este es un gobierno, y yo personalmente, que respeta el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado. Veían ustedes la cara de Pedro Sánchez compungido, decía, bueno, que estaba triste, que estaba indignado. Le preguntaban precisamente por su número 2, su mano derecha. Hasta hace nada, ayer veían las imágenes en las redes sociales de un Santos Cerdán que pasaba al lado de Sánchez, iba a tocarle, iba a darle una palmadita en la espalda, finalmente se contenía. Decía el propio Sánchez que no debió confiar en Cerdán. Hace apenas unas semanas, si no me equivoco, un mes, mandaba toda su solidaridad a Santos Cerdán. Decía incluso que había una campaña de la derecha, de la ultraderecha. Escuchen ahora a Sánchez, admite su error, dice que no debía confiar en Cerdán. El Partido Socialista, y yo como secretario general del Partido Socialista, no debimos confiar en él. Desgraciadamente, en este mundo no existe la corrupción cero, pero sí debe existir la tolerancia cero cuando ésta se produce. Por eso quiero anunciarles que, además de haber pedido la dimisión del secretario de Organización del Partido Socialista, quiero anunciarles que, a pesar de los informes positivos que ha venido elaborando y publicando el Tribunal de Cuentas sobre el estado de las cuentas del Partido Socialista Obrero Español, pondré en marcha una auditoría externa sobre las cuentas del Partido Socialista. Un Sánchez que decía que no dimitía, que tampoco habrá elecciones, emplazaba hasta 2027, pero eso sí, hablaba de una auditoría para las cuentas del PSOE. Os hablaban de cifras espectaculares, hasta 620.000 euros. Decía Koldo a Ábalos que se había fundido 470.000 euros en apenas 2 años. Esta es la explicación de Pedro Sánchez. Dice que ahora va a pedir una auditoría.
Las cuentas del Partido Socialista están a disposición del Tribunal de Cuentas. Los informes del Tribunal de Cuentas han sido siempre muy positivos y hasta incluso reconocedores de muchos de los esfuerzos que se han hecho en aras del cumplimiento de toda la legislación vinculada con las cuentas de las organizaciones políticas, hasta incluso también en todo lo que tiene que ver con el compliance. En todo caso, lo que he dicho es que vamos a hacer esa auditoría externa para eliminar cualquier sombra de duda que pueda tener, lógicamente, la ciudadanía después de conocer las informaciones de hoy. En relación con Santos Cerdán, yo le conozco desde 2014, es decir, son 11 años. He trabajado con él codo con codo. Ha sido, hasta el día de hoy, mi secretario de organización. Desde luego, como he dicho antes, para mí es una enorme decepción. Una enorme decepción. Sánchez, que decía que está decepcionado mientras que la pelota ahora está en el tejado del Partido Popular. Núñez Feijóo, que descartaba presentar una moción de censura, decía que no iba a darle este balón de oxígeno a Pedro Sánchez. Mañana, por cierto, otra manifestación en Ferraz, apunta a ser importante eso, de las 9 de la noche. Vamos a escuchar de nuevo a Feijóo. Dice que ya nadie se cree a Sánchez, tampoco los ciudadanos. Escuchamos a Feijóo. Yo estoy convencido que el señor Sánchez ya no le cree nadie. No le cree en sus afiliados, no le cree en sus votantes, no le cree en los ciudadanos. Por tanto, si el señor Sánchez quiere seguir así, sin poder salir a la calle, sin ser un presidente digno del gobierno de nuestro país, yo no puedo impedirlo en este momento. Lo que sí le puedo asegurar es que confío plenamente en la UCO, en la Guardia Civil, en los jueces, en los magistrados y en los tribunales de mi país. Están haciendo un excepcional trabajo. Un Feijóo que descartaba presentar la moción de censura, pide elecciones, pide la dimisión de Pedro Sánchez. Parece desde luego complicado. Vamos a preguntárselo a José Ramón Riera, economista, que está con nosotros en Negocios Televisión. ¿Qué tal, José Ramón? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Pues encantados de tenerte por aquí, todavía sorprendidos, estupefactos, intentando analizar todo lo que ha pasado, todo lo que ha salido en las últimas horas y sobre todo la reacción de un Pedro Sánchez que no dimite y que dice que no conocía este informe de la UCO. Ayer hubo medios de comunicación que, bueno, destapaba un poquito esta mentira, ¿no? Decía que se lo estaban pidiendo incluso desde el propio gobierno. ¿Cómo valoras todo lo que ha pasado en las últimas horas aquí en España? Vamos a ver, estamos en una, digamos, situación totalmente anormal desde el punto de vista democrático. No se puede entender que a estas alturas, si el Pedro Sánchez diga que no se ha enterado, que no sabía nada, que no tenía conocimiento, que le han engañado. Vamos a ver, los cuatro del Peugeot eran Pedro Sánchez, Koldo, Ábalos y Santos Cerdán. Que a estas alturas del partido diga que no sabe nada, que no tenía ni idea, solo implica una cosa: o miente, sí, o es tonto. Como todos sabemos que yo creo que no tiene un pelo de tonto el presidente del gobierno, pues miente, evidentemente, como es su especialidad. Es decir, él nos cuenta que cambia de opinión, que donde dije digo, tengo que decir Diego, donde pienso en blanco mañana puedo pensar en amarillo y en rojo, sin ningún tipo de descaro. Y aquí está pasando exactamente lo mismo. Vamos a ver, que Pedro Sánchez en estos momentos quiera decirle a los españoles que él no se había enterado, entonces que dimita, porque significa que es un inútil y un incompetente. Y si lo sabía, pues entonces tiene que dimitir porque está implicado en el tema. ¿Que no lo va a hacer? Evidentemente no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque sabe que el día que salga del gobierno y que pierda su posición de presidente del gobierno, el que va a estar imputado va a ser él. Y eso no cabe ninguna duda. Él está metido, él es el número uno. Bueno, pues un Pedro Sánchez que es el número 1, el 2 y el 3, de momento, bueno, pues están en una posición cuanto menos complicada. Vamos a seguir escuchando algunas de las declaraciones por parte del presidente del gobierno que,
hablaba sobre todo lo acontecido en las últimas horas, decía que está triste e indignado. Tristeza e indignación, estas son las palabras de Sánchez. Quiero que sepan que me provoca una enorme indignación y una profunda tristeza ver que todo un proyecto político en el que confían millones de personas y del que dependen también millones de personas se pueda ver afectado por la conducta de unos pocos. Por eso quiero terminar esta breve introducción antes de ponerme a disposición de los medios de comunicación para pedir una vez más perdón y disculpas a la ciudadanía. Y aunque la decepción es grande, como se pueden ustedes imaginar, la respuesta será siempre contundente. Hasta 6 veces que ha pedido perdón Pedro Sánchez. José Ramón, ¿nos creemos estas disculpas? Y sobre todo, ¿cómo se puede parar, cómo se puede frenar este momento complicado para la democracia en España? Tremendamente complicado, y esto es muy difícil de parar. La única forma que existe democráticamente de parar es decir, desde la sociedad civil, promoviendo manifestaciones de forma ordenadas, pacíficas, pero de forma permanente, hasta que entienda que bueno, él está, que va a caer. Si la sociedad civil sigue exactamente igual de adormecida que lo está hasta ahora, este caballero se va a aferrar al cargo. Luego queda otra alternativa, es decir, y evidentemente no la veo fácil de que se produzca, y es que le hagan caer sus socios que le mantienen el gobierno, el PNV y Junts, es decir, que vean que las encuestas electorales lo que les están llevando es a la debacle, y que antes de que ellos terminen por también ser, es decir, desaparecer o reducir su tamaño, pues hagan caer a este gobierno. Yo esto a corto plazo, sinceramente, no lo veo. Lo que veo que es que necesitamos desde la sociedad civil tomar las riendas y tomar iniciativas para, bueno, pues para demostrarle a este caballero que no nos creemos nada de lo que nos dice, porque sí, nos está engañando permanentemente. Nos ha engañado con la amnistía, nos ha engañado con los indultos, nos ha engañado con todo lo que nos ha ido contando a lo largo del tiempo. No ha parado de engañar. Y ahora la siguiente mentira es muy sencilla. Es que no me había enterado, que lo siento mucho, que es que yo no sabía nada. Hombre, vamos a ver, el pío que yo no he sido a estas alturas de la vida, en un señor que lleva 7 años al frente del gobierno, que hizo no sé cuántos cientos de miles de kilómetros con los 3 acompañantes del Peugeot, pues evidentemente no es creíble. Era el secretario de organización, el número 3 del partido, pero realmente el número 2, porque el número 2 del partido es María Jesús Montero, pero realmente el número 2 del partido era Santos Cerdán, el secretario de organización. Sí, ya han caído 2, se cayó Ábalos y ahora cae Cerdán, y me dice que no sabía nada. No es tolerable. O sea, esto es absolutamente intolerable, y hay que reaccionar, y tenemos que reaccionar. Feijóo no quiere presentar una moción de censura, él tendrá sus razones, yo no las entiendo. Creo que habría que colocar contra las cuerdas al PNV y a Junts, que habría que forzarles a que se definan y que se vea que realmente mantienen al mayor corrupto de la historia de este país, lo cual demostraría una cosa que es muy importante, y es que el PNV y Junts serían los responsables de mantener a este señor en el gobierno. Hay que forzar la máquina, y la forma de forzarla es una moción de censura. Ya sabemos que no tiene los votos, ya lo sabemos, pero la posibilidad de colocarle contra la pared, y además de arrinconarle y arrinconar a sus socios de coalición, pues y de que le mantiene el partido, es la única forma que tenemos en estos momentos. Es decir, cualquier otra cosa es inviable. A José Ramón de la sociedad civil con las manifestaciones ahora mismo en Ferraz. Mañana, por cierto, otra marcha hacia Ferraz a eso de las 9 de la noche. Saldrá del intercambiador de Moncloa. Te quiero preguntar también por el papel que está jugando Europa en esto, José Ramón, porque ha habido muchos avisos. Parece que Sánchez hace caso omiso. Sabemos también la relación que tiene con von der Leyen. ¿Habría que pegarle un tirón de orejas a la Unión Europea? ¿Debería, no sé, interceder, ayudar de alguna forma? Sin duda alguna, sin duda alguna. Vamos a ver, la Unión Europea tiene una responsabilidad clara. No puede mantener gobiernos que estén conculcando
lo que en inglés se llama rule of law, es decir, el Estado de Derecho. Este caballero está atacando permanentemente al Poder Judicial y lo hace sin cortarse un pimiento. Es decir, hoy ha tenido que comérsela con el tema de la UCO, pero mañana saldrá con cualquier otro tema y volverá a atacar al Poder Judicial. Bruselas está cometiendo uno de los mayores errores políticos que yo he visto en mi vida. Es cierto que la Unión Europea, como tal, no nace hasta Maastricht, es decir, cuando se prepara en el Tratado de Maastricht lo que va a ser la Unión Europea. Anteriormente era la Comunidad Económica Europea, pero desde que es Unión Europea, desde 1993 que se aprueba el Tratado de Maastricht, nunca la Unión Europea ha permitido este tipo de cosas. Tenemos otra organización, otro estamento, que es Eurostat, que está permitiendo exactamente la misma degradación de la información económica que recibe y no hace absolutamente nada. La Unión Europea en estos momentos está fallando estrepitosamente. Y espero que el día 25 en la OTAN le lea la cartilla. Espero que la OTAN sea bastante más duro, porque evidentemente, es decir, con los datos que hay hoy, solo le ha dedicado oficialmente el 0,46% del PIB a 31 de marzo al esfuerzo económico que tiene que dedicarle a la OTAN. El 0,46% del PIB, es decir, les está tomando el pelo a todo el mundo. Espero que el día 25 le peguen una leída de cartilla y le pongan contra la pared. Es decir, y si esto no sucede, ni la OTAN, ni Bruselas le hacen caer, tendremos Pedro Sánchez hasta que le hagan caer sus socios o hasta julio del 27. Bueno, pues a ver qué pasa con Europa, a ver qué pasa con esta cumbre de la OTAN en La Haya del próximo 24 al 25 de junio y también a la espera de lo que haga la oposición, a la espera también de lo que hagan sus socios en el Parlamento. Muchísimas gracias, José Ramón, por estar con nosotros en esta programación especial. Placer, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Un placer. Nosotros vamos a mirar a más declaraciones por parte de Núñez Feijóo en esta rueda de prensa posterior a las palabras, las explicaciones de Pedro Sánchez. Decía Feijóo que está muy claro que el problema es el propio Sánchez. Cuando está siendo investigada la mujer del presidente, el hermano del presidente, el número 2 pasado del presidente, el número 2 actual del presidente, alguno de los asesores más cercanos del presidente o hasta el fiscal general del Estado nombrado por el presidente, es evidente que el problema es el presidente. Que no vaya de víctima, porque las víctimas somos todos los españoles. Un Sánchez que hoy adoptaba esta postura, este papel de víctima, con un Feijóo que lo dejaba muy claro. Todos sus aliados más cercanos en un momento muy complicado. Vamos a trasladarle estas cuestiones a Benjamín López, director de Es Diario, que ya está aquí con nosotros en Negocios Televisión. ¿Qué tal, Benjamín? Enseguida vamos a conectar, como decimos, con Benjamín López. Antes vamos a ver también explicaciones, justificaciones por parte de Pedro Sánchez. Si no me equivoco, ya tenemos con nosotros a Benjamín. ¿Qué tal, Benjamín? Buenas noches. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer estar con vosotros. Pues estábamos aquí escuchando a Feijóo, que lo dejaba muy claro, ¿no? Hablaba de su mujer, de su hermano, su número 2, su anterior número 2, el fiscal general, todos los aliados más cercanos de Sánchez, bueno, en muchos problemas. El problema es Sánchez, Benjamín. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Hombre, el problema es Sánchez, pero no de ahora. El problema es Sánchez de hace 7 años, ¿no? Ese es el problema que tiene España, Pedro Sánchez. Porque claro, hay que remontarse atrás y especialmente al inicio de esta legislatura para ver dónde comienza la corrupción verdadera de este gobierno, ¿no? La corrupción no empieza con el caso Begoña, no empieza con el caso del hermano, no empieza con el caso Ábalos o el fiscal general. La corrupción empieza, por lo menos la corrupción política, en el momento que Pedro Sánchez pierde las elecciones y a pesar de eso se empeña en gobernar. Y para conseguirlo tiene que pactar con un prófugo de la justicia en el extranjero una ley inconstitucional con la que compra 7 votos que permiten su investidura, por no hablar de los demás pactos inmorales también, a mi juicio,
con Bildu, con los enemigos de España, Esquerra Republicana, PNV y demás, ¿no? Pero es que más allá de lo moral, lo que hace con Carles Puigdemont es difícilmente, te diría yo, hasta legal, ¿no? Porque está aprobando una ley de amnistía para comprar 7 votos que el mismo gobierno, él, Pedro Sánchez, sus ministros, los cargos socialistas, por no hablar del 95% de los juristas españoles, considera que es inconstitucional, ¿no? Con lo cual, ahí es donde empieza la corrupción de Pedro Sánchez. Y de un árbol que tiene las raíces corruptas, difícilmente pueden salir frutos que no estén corruptos, ¿no? O sea, que lo que está sucediendo ahora es, diríamos, bueno, pues una continuación de esa corrupción política con la que se inició esta legislatura. El problema es Pedro Sánchez hace 7 años y especialmente desde 2023. Bueno, pues un Pedro Sánchez que ese problema, pero que también tiene muchos problemas con este informe de la UCO que ha sido demoledor, que ya no solo habla de estas mordidas, de la corrupción que hemos tenido en España, sino que incluso Benjamín habla de que se amañaron las elecciones primarias en el PSOE. ¿Qué más puede salir? ¿Esperas más informaciones que puedan poner en jaque a Pedro Sánchez? Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? Porque aquí estamos viendo una parte de todos estos casos, una parte que es el de la obra pública, concesión de obra pública, pero creo que todavía falta mucho por salir dentro de un sumario que abarca mucho más, ya no solo los temas morbosos de las amantes de José Luis Ábalos, sino todo el tema de las mascarillas. Yo creo que todavía falta mucha investigación, que todavía vamos a conocer muchos más escándalos y que esto tiene difícil solución. Yo creo que Pedro Sánchez se encamina hacia un abismo, ¿no? Él se plantea a sí mismo, se planta esta tarde allí en Ferraz como si fuera una víctima más de un engaño, un supuesto engaño al que le ha sometido Santos Cerdán, pero es verdaderamente increíble. Lo que pasa es que Pedro Sánchez confiaba en poder contener digamos, este caso a través de una estrategia que hemos visto en las cloacas del Partido Socialista que consistía en desprestigiar todas estas investigaciones de la UCO. Claro que tenía interés en desprestigiarlas, evidentemente, para que no acabaran saliendo esos informes, o si salían, fueran informes, digamos, puestos en entredicho, porque estamos ante una UCO patriótica que lo que busca es destruirle, etcétera, etcétera, ¿no? Así que Pedro Sánchez es evidente que no ha sido engañado por Santos Cerdán, porque, hombre, puedes pensar en un momento dado que un secretario de organización te sale rana y te engaña. Bueno, es difícil de creer en este caso, desde luego, pero puede haber gente que lo crea. Que 2 secretarios de organización del partido consecutivos te engañen parece inverosímil. Y que ya encima tu equipo de primarias amañe las primarias a tus espaldas, pues resulta completamente imposible de asumir, ¿no? El tema este de las primarias, además, que me comentabas, es que llueve sobre mojado. Llueve sobre mojado porque estamos hablando de las primarias de 2014, pero es que hace muy poco Susana Díaz, que compitió con él en las siguientes primarias, en las que volvió a recuperar la secretaria general del PSOE, ya dijo que había habido cosas muy raras y prácticamente habló también de un amaño. Y sus propios compañeros de partido, en aquel famoso comité federal del PSOE, en el que fue expulsado a patadas del partido, le acusaron entonces de haber colocado una urna detrás de una cortina llena de votos. Es decir, a mí es que todo esto que está saliendo me sorprende bastante poco porque, claro, es que hablamos de Pedro Sánchez, ¿no? Un individuo que ha demostrado que era capaz de hacer cualquier cosa para llegar al poder y que es capaz de hacer cualquier cosa para mantenerse en él. Así que él es el máximo responsable, no asume ninguna responsabilidad, me parece que está en un callejón sin salida. Lo que pasa es que él tiene la última palabra, evidentemente. Si decide enrocarse en el búnker de la Moncloa es difícil sacarle de allí, y ahora la pelota está bastante en el tejado de sus socios. Si quieren ser cómplices, si quieren hundirse con el barco junto a él, o empiezan a marcar distancias, ¿no? Podemos está empezando a marcar distancias, pero bueno, hace falta que le abandonen definitivamente sus socios, lo cual podría precipitar todavía más las cosas. Bueno, pues veremos qué pasa con el futuro de Sánchez, qué pasa también con el futuro de España, si hay o no elecciones este año, y también si la Unión Europea nos hace un favor, mete mano en estos asuntos. Benjamín, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo. Nosotros que vamos a seguir con esta programación especial, mirando, por cierto, a los mercados. Enseguida vamos con el cierre de Wall Street en una jornada marcada por las caídas de Boeing tras esta tragedia que se ha vivido en India. Se hablaba de más de 290 fallecidos. Antes de nada, vamos a saludar a Juan Antonio de Castro, es funcionario de las Naciones Unidas. ¿Qué tal, Juan Antonio? Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues te quiero preguntar cómo ves, cómo valoras lo que ha pasado en las últimas horas, este nuevo escándalo en España y sobre todo este informe de la UCO que es demoledor. El informe de la UCO ya es lo último, es lo más demoledor, es lo que ha arrancado y lo que ha empujado a todas la tragedia que estamos viviendo esta tarde, ¿no? A ver, la primera reacción es de absoluta tristeza y vergüenza por lo que está pasando en España, ¿no? España es nuestro país, por mucho que tengamos gobiernos que nos gusten o no nos gusten, lo que está ocurriendo en este momento es de tal vergüenza que me da de pensar que tenemos a un auténtico sátrapa, un auténtico jefe de corruptos, con familiares corruptos, con sus principales valedores en las elecciones del 2014 corruptos, y no sé qué más puede quedar para que ocurra algo. Me sigue pareciendo que tiene una cara realmente de que algo va a pasar y, sin embargo, siempre ocurre lo mismo con este señor y mira que hemos visto situaciones difíciles y complicadas para él. Es tan inmoral en el fondo este personaje que le da exactamente igual una cosa que otra con tal de mantener el poder. Estoy oyendo que todo el mundo tiene mucha esperanza sobre sus socios. Yo quiero decir una cosa, son más sátrapas que él todavía. Quiero recordarlo otra vez aquí, ¿eh? Estamos hablando de golpistas, estamos hablando de filoterroristas, estamos hablando de gente que no se merece el menor respeto por nosotros y la menor confianza que podamos tener para que vayan a hacer algo. Me quedo asombrado de oír a Feijóo decirnos que bueno, que aquí son sus socios los que tienen que reaccionar. Pero ¿qué juego político es ese el que nos está haciendo Feijóo en este momento? ¿Qué juego político es decir que son ahora, la responsabilidad está en unos personajes terribles que han llevado a este país ahí, porque no solamente este sátrapa que está en el poder, sino la culpa de ellos, y ahora vamos a esperar a que a lo mejor tengamos suerte y estos desgraciados golpistas sean los que nos van a sacar las castañas del fuego. No, yo creo que aquí lo que hay que hacer es tabla rasa y volver a considerar quiénes somos los españoles. Los españoles no somos una gente que va a la Plaza de España o que va a la Cibeles para oír canciones de Serrat y marcharse a las 2 de la tarde a tomarse un aperitivo diciendo que ha protestado por Sánchez. Cuando llegan momentos como este, en el que tienes a un corrupto y todo su partido, que es tan grave la situación de lo que hemos oído por la UCO, es tan bestial que nadie puede dejar sus responsabilidades, ni lo puede hacer Feijóo, que no puede pedir a los socios que sean los que actúen, sino que tiene que actuar él de alguna manera, y ni lo puede hacer el pueblo español. El pueblo español tiene que estar en Ferraz, tiene que estar en todas partes. No entiendo tampoco a aquellos que llaman a la calma. Yo no estoy calmado y sin embargo soy pacífico. Puedo ir a protestar y se debe ir a protestar guardando la calma y guardando el control, por supuesto. Pero el país no está para tonterías. El país estaría para que en la Plaza de España el otro día, y ya hay bastantes razones para ello, la gente en lugar de irse a tomar el aperitivo se hubiese sentado en el suelo, no se hubiese levantado hasta las 8 de la tarde. Pero los españoles todavía no hemos comprendido suficientemente la gravedad de la situación. Ya no es cuestión de este sátrapa, de este corrupto y de todos sus allegados. Es cuestión de los propios españoles. Este señor no puede seguir aquí en el poder ni un segundo más. Este señor se tiene que marchar inmediatamente. Y no me valen las palabras melífluas de Feijóo, ni del Vox, ni de nadie. Lo que nos hace falta es que la gente se levante y diga esto se ha acabado. Lo que hace falta es que Feijóo decida que en este momento corta absolutamente todas las relaciones de colaboración en el Parlamento, con las instituciones, con lo que acaba de pasar, hasta que este señor se vaya de su puesto. Hay que poner una moción de censura, claro que sí, y hay que hacer todo lo que sea posible. Veo a todo el mundo demasiado calmado, demasiado políticamente correcto, en un momento en el que dejamos caer a nuestro país. Creo que es el momento de levantarse y este señor no puede seguir ni un segundo en su lugar. Bueno, pues un día complicado para España, a la espera de lo que pase en las próximas horas. Mañana, como decimos, manifestación, a eso de las 9, marcha hacia Ferraz. Juan Antonio, gracias por estar con nosotros un día más. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Muy buenas noches.
Nosotros que vamos a hacer una pequeña pausa, pero no nos vamos a ningún sitio. Enseguida el cierre de Wall Street, pendientes de las palabras de Donald Trump, hablando del acuerdo comercial con China en un día, en una jornada marcada por las caídas brutales para Boeing, también fuertes subidas para Oracle, llegaba a subir hasta un 14%. No se vayan, hacemos una pausa y enseguida el cierre de Wall Street con Víctor Hugo Rodríguez.